Lo primero, ofrecer disculpas porque me acaban de cambiar el vuelo. Operación aérea está una locura y a las 6 salgo. O sea que a las 5 tengo que estar en sala. Pero estoy aquí muy juicioso desde las 7 de la mañana, escuchando todas las intervenciones y en el diálogo, que es lo importante. Este diálogo con el sector. Yo hice parte del sector. Trabajé en la Autoridad Nacional de Televisión durante 3 años como jefe de control interno disciplinario. Esa experiencia en el sector público también va con el sector de las TIC. Agradecerle a los demás candidatos y representantes de las campañas, a Luca, por la hospitalidad, por el cariño y por permitirnos esta experiencia que es más de aprendizaje. No viene a estos foros no a dar línea ni a dar cátedra, porque es muy complejo cuando uno es candidato. Ayer estábamos en Ascún, también con Oviedo, con los rectores de todas las universidades. Entonces, cuando uno está en un debate, tiene que saber de todo y en 2 minutos. En 2 minutos, cómo va a resolver la agricultura, los hidrocarburos, las TIC, el problema de salud mental, todo hay que saberlo. Nosotros con Claudia López, quien les envía también un fraterno saludo, ya estaba hoy, nos toca dividirnos la agenda y recorrer Colombia y estar en los escenarios de debate. La disculpa también es porque no puedo estar en el debate, o sea, hablo y me voy corriendo. Quisiera estar en el debate, los voy a seguir ahora, si es posible, por alguna plataforma o que Julio me ponga una llamada para seguir escuchando. Nosotros entendemos al Estado, con Claudia López, debe ser un aliado de todos los sectores. Tristemente, el Estado con la sobreregulación, sobre todo, la regulación es un elemento que se convierte en un obstáculo permanente de la mayoría de los sectores y hay un incumplimiento en la Constitución de Colombia. Nosotros somos el país de los trámites históricamente. Una vez, cuando justamente los celulares se le perdía a uno el carnet y le decomisaban a uno el celular si no tenía un carnet, yo perdí uno y fue a una inspección de policía en Pereira para que me dieran el denuncio de la pérdida del carnet. Me tiene que esperar a que llegue el señor del sello. Y yo me quedé esperando un par de horas. Cuando me entregaron la denuncia, el sello decía válido sin sello, decreto 2591 del 91. Eso es Colombia. No se cumple con ese mandato constitucional que es del capítulo tercero, del título segundo de los derechos fundamentales, que habla de la aplicación y protección de los derechos. Y esa aplicación y protección de los derechos son 3 artículos en específico. El artículo 83, que es la buena fe. El artículo 84, que es una norma constitucional antitrámite. Dice que si un sector o una industria está regulada por la ley, ninguna autoridad puede imponer requisitos adicionales para el desarrollo de esa industria. Eso no se cumple en Colombia. Aquí, empezando que el sector está muy fragmentado. Yo, cuando la ley 1507 creó la Autoridad Nacional de Televisión, nació de la Comisión de Televisión y ahí salió la Agencia del Espectro, otras funciones pasaron al Ministerio, otras pasaron a la Autoridad de Televisión y se crean unas cantidades de agencias y de entidades que lo que hacen es dispersar la función administrativa de cómo debe el Estado garantizar esa manifestación de la función administrativa, que básicamente es regulación. Aquí creamos agencias y no sabemos para qué debe existir una agencia. La agencia es natural de los estados anglosajones y las agencias existen para regular mercados en los que compite el sector privado con el Estado, como una entidad autónoma que no hace parte del Estado para que no se regule con ventajas a la propia entidad del Estado, como en aeronáutica, por ejemplo, debería haber una agencia para que regule la competencia entre Satena y las otras aerolíneas. Aquí creamos agencias para lo que sea. Las unidades administrativas especiales deben ser entidades de fomento, porque la función administrativa es regulación, fomento, vigilancia, inspección y control. Y la mezclan. El fomento debe ser de una unidad administrativa especial, la regulación de una agencia y la vigilancia, inspección y control de una superintendencia, cada uno con lo suyo. Aquí hay superintendencias que regulan, aquí hay unidades administrativas especiales como la de la aeronáutica que ejerce vigilancia y control y no sabemos en la estructura de la ley 489 para qué existe cada cosa. Nosotros creemos que lo primero que tenemos que generar en el Estado es, para el sector de las TIC, es una regulación adecuada, que no sea un obstáculo para el desarrollo de las TIC. Debe ser una normatividad que se ajuste a la realidad. Y en materia de TIC, pues la realidad va 100 años luz más veloz que la regulación y nosotros lo que tenemos que permitir es que el sector se empiece a autorregular. Lo otro que me preocupa, que nos preocupa con Claudia López es
que no existe un enfoque territorial real, que el espectro valga lo mismo en Guainía que en Bogotá, que la carga impositiva del operador que yo estuve en el Remanso, que es una comunidad indígena del Guainía, y cuando llegué al Remanso había más señal que en el propio Inírida, que es la capital de Guainía. Y eso debe ser una particularidad del fomento. Allá en el Remanso hay una antena en el río Inírida por los cerros de Mavicure. Y eso a mí me llenó de satisfacción, o sea, ver que había una antena y los niños haciendo TikTok y mostrando las maravillas de ese río Inírida, pues sirve para muchos elementos, porque entendemos la conectividad más que como un servicio público, como un derecho de todas las personas. Y al ser un derecho de todas las personas, cuyo garante debe ser el Estado, pero el operador debe ser el particular que tiene la capacidad de llegar, o sea, para prestar el servicio, pero siempre con un enfoque de derechos. Y es además un derecho habilitante de otros derechos. Sin conectividad no hay telemedicina. Sin conectividad, yo fui secretario de Educación de Pereira en el año 2020. Y sin conectividad, durante el año 2020 de la pandemia del COVID, no hubiera habido educación. No hubiéramos tenido la posibilidad de mantener la cobertura educativa. Nos falta, lo que decía Lucas, aptitud en materia de manejo de las herramientas. Nos dicen que los jóvenes tenemos mucha capacidad de conectividad, pero si lo sacamos de las redes sociales para la producción de herramientas y de insumos de construcción que les sirvan a la sociedad, ahí empieza a haber una limitación. O sea, todos están conectados, pero con TikTok o con Instagram, pero póngalo a programar o póngalo a diseñar una herramienta que sea útil y ahí empezamos nosotros a frenar. Entonces, el enfoque de nosotros dentro del programa de gobierno de Claudia López y Leonardo Huerta, las TIC son transversales, no son un programa en específico, porque lo entendemos como una herramienta adecuada para la garantía de los demás derechos de las personas, de la salud, de la educación, de la participación y de la información. Entendemos la necesidad de generar seguridad jurídica y una regulación que no sea un obstáculo para el fomento de la industria, y vemos la necesidad de darle un enfoque territorial para garantizar el acceso, que entendemos que en materia de personas, lo que decía Luca, puede llegar al 94, 95%, pero en cobertura territorial sí estamos muy lejos de llegar a esa meta de entender cómo los servicios públicos deben tener una cobertura universal. Muchas gracias. Gracias, Leonardo Huerta. Invito al escenario a Juan Daniel Oviedo, candidato a la vicepresidencia de la República. Adelante, Juan Daniel, un aplauso, por favor. Pasa, perfecto. Pero sí, me voy a saltar un poquito porque es adelante. que tengo una cosita a las 6:15. Lo único es que sí, Palomé Oviedo presenta. Sí lo pueden, Mauricio sí lo pueden ahora cambiar. Ayudaría un montón. Eso, gracias. Bueno, a Jorge Negret, la verdad, pues un saludo muy afectuoso. Yo de verdad que le cogí un cariño enorme cuando fui ministro. Se portó demasiado bien conmigo. Lo mismo nuestro amigo Lucas Gallito de GSM. También de verdad, muchas gracias por la invitación. Parte de mi presencia también es gratitud a ellos, que fueron unos buenos aliados en el ministerio. También un saludo pues a mis compañeros, a Camilo, a los directores de los gremios que están aquí, al representante Ciro, hasta María Paula, que la vi, que trabajé con ella en el ministerio hace muchos años, fue nuestra viceministra, y a todo el sector, de verdad que muy contentos de estar acá. Pero el primer mensaje de esto es, si uno se pregunta en América Latina por qué estamos como estamos y por qué el desarrollo de América Latina no avanza a la velocidad que de verdad debería avanzar, y eso incluye Colombia, es precisamente a este tema, que es el tema más importante, que es la tecnología. Pues los candidatos presidenciales realmente no le dan mucha importancia. Estamos desconcentrados en la pelea entre la derecha y la izquierda, si Petro no, si Uribe sí, y los verdaderos temas del país,
como este, que es supremamente importante, pues los candidatos no asisten, y tal vez por eso es que casi que ningún presidente en América Latina, y yo diría que ningún presidente en Colombia históricamente ha entendido la tecnología como motor de desarrollo. Y eso sí hace una diferencia muy grande entre lo que nosotros estamos proponiendo como candidatos presidenciales. Saludo también aquí a Gabriel, que fue mi viceministro. Hicimos un gran equipo. Entre lo que fue la tecnología como elemento del desarrollo, que eso se hace una diferencia muy grande entre lo que hay en otros candidatos a la presidencia. Para nosotros, si realmente Colombia y aprendemos a usar la tecnología como elemento de desarrollo y producción de riqueza, nosotros sí vamos a dar un salto cuantitativo y cualitativo en el desarrollo. Lo hemos intentado todo, la seguridad, la paz, lo uno, lo otro, por la tecnología no la hemos puesto como centro del desarrollo. Y eso sí hace una diferencia muy grande, insisto, con el resto de los candidatos. Y en nuestra campaña, nosotros sí tenemos, y en nuestras propuestas, sí tenemos a la tecnología como la base para poder dar ese salto en ingresos, ese salto en calidad de vida y ese salto en resultados en nuestro país. ¿Y cómo lo queremos lograr? Pues lo primero, lo que aquí ya habló Lucas, tema de conectividad. No podemos hablar de tecnología y de avance en desarrollo, pues si los colombianos no tenemos acceso a Internet. Esa es la base de cualquier salto tecnológico en cualquier país. Inclusive lo decía ahora con Lucas, las antenas que nosotros pusimos de 5G son las mismas que están en Japón, las mismas que están en Europa, las mismas que están en Chile. No hay ninguna diferencia entre los sistemas de conectividad de Colombia y los sistemas de conectividad del resto del mundo. Nuestra propuesta es llegar a acceso universal de Internet. ¿Y cómo lo podemos lograr? Se necesitan más o menos unos 10 a 13 billones de inversión para poderlo lograr. Lo primero es que, por supuesto, hay que hacer una modificación al fondo TIC. El fondo TIC solo se nutre de los ingresos de los operadores, pero claramente necesitamos otro tipo de ingresos. El ecosistema es mucho más grande que solo los operadores TIC. Aquí los grandes Big Tech se benefician enormemente en la transmisión de datos. Hay un ecosistema mucho más grande que solo los operadores y que además tiene un contrasentido, porque si usted le sube el costo al espectro, pues obviamente recauda más, pero tiene menos acceso. Tal vez el ministro que hizo la primera subasta con costo de mercado del espectro fui yo cuando trajimos 5G. De hecho, ahora Leonardo Vueltas hablaba de los cerros de Mavicure. Pues esa antena la pusimos nosotros fuimos los que hicimos la gestión con Gabriel, que nos costó sangre y pusimos la antena, por ejemplo, los cerros de Mavicure. Esa fue una gestión nuestra. Nosotros trajimos 5G a Colombia, llevaban 10 años, y fuimos la primera subasta en Colombia que realmente hizo a precios de mercado la subasta y que priorizó la conectividad al ingreso fiscal. De hecho, además fui el primer ministro que gestionó recursos del presupuesto general de la nación para el sector TIC. 800.000 millones gestionamos para conectividad, diferente a FONTIC, porque FONTIC, pues obviamente siempre solo se ha financiado de los recursos. Entonces, clave importante es que el presupuesto general de la nación y que hayan otros ingresos del fondo de todo el ecosistema digital para poder llegar a tener más conectividad en Colombia. El otro tema es el tema del mercado. Yo, pues, qué pena que hable tan primera persona, pero nosotros estuvimos de acuerdo con la fusión, por ejemplo, de Tigo y Movistar, porque, pues, ustedes saben que Claro, pues, tiene una posición, no lo digamos dominante, pero sí mucho más privilegiada, digamos, que los demás. Y con un 50%, este es un sector donde el que no tenga más del 30% del mercado es imposible que pueda sobrevivir. O sea, le da menos de 30% del mercado hoy, con la competencia que hay, no hay forma de sobrevivir. Nosotros sí creemos en empresas mucho más fuertes. Lo que pasa es que 2 es monopolio, pero 3 sí puede haber plena competencia. Y otra de nuestras propuestas que lo dejamos además planteado cuando lideramos pues que recuperamos Tigo, que recuperamos WOM,
que pues, estuve yo al frente de esas inversiones y de esas condiciones para recuperarlos, ¿sabe? Samuel de Azotic, que está acá. Eh, una de las propuestas que nosotros dejamos, y yo creo que en conectividad es importante, es que la CRC también pueda supervisar todo el sector, no solo los móviles, sino que pueda supervisar todo el sector para tener mayor competitividad, pero además no solo que pueda supervisar todo el sector, sino algo muy importante para nosotros es que sí debe haber una reglamentación para el tercer operador, porque si no, no va a poder lograr. Y uno de los grandes logros de Colombia, yo sé que esto para las empresas pues, se quejan mucho, pero para los colombianos es muy bueno, y es que el precio por usuario en Colombia, como lo ha reconocido la OECD, es uno de los más baratos de la OECD. En Colombia es donde más barato pagamos el servicio celular, en toda la OECD y creo que en toda América Latina. Y eso es un logro para los usuarios. Las empresas se quejan un montón, pero yo estoy del lado de los usuarios, pues por supuesto para mí es una buena noticia lo que ha logrado Colombia en los 10 años. Y lo que sí tenemos que hacer es un sector mucho más competitivo, con condiciones para el tercer operador, para que esta fusión pues no vaya a llevar a que suban los precios en el sector de los celulares. Eso es lo que tiene que ver con conectividad. Tenemos que hacer más inversiones en fibra óptica. Algo que se tiene que seguir haciendo, que nosotros lo hicimos mucho, es las obligaciones de hacer. Realmente nosotros redujimos enormemente las condiciones para las obligaciones de hacer. Ayudamos un montón al sector a hacer obligaciones de hacer, que es la posibilidad de que las empresas, en vez de pagar impuestos o pagar espectro, puedan construir infraestructura. Y allí, pues lo que necesitamos es un despliegue mayor de fibra óptica y un despliegue mayor de internet satelital en las zonas donde ya es muy costoso llevar fibra óptica. Eso en lo que tiene que ver con conectividad, nuestra propuesta es llevarlo al 90%, lo hicimos en el ministerio, lo aprendimos a hacer, lo hicimos muy bien, la verdad, lo que hicimos en precios del mercado, lo que hicimos en obligaciones de hacer, pues que nos llevó además acá que nos entregaron el premio a mejor ministro de la industria de América Latina, precisamente por las condiciones que le dimos al sector TIC cuando fuimos ministros. Pero el segundo elemento es ecosistemas de innovación. ¿Cómo crear una economía verdaderamente digital en Colombia? Y allí lo que nosotros decimos es, tiene que haber una unión entre el gobierno, la empresa privada, las universidades, los emprendedores y el capital de riesgo, los recursos para poder desarrollar una economía digital en Colombia. Y nuestra propuesta se basa en pasar de ser consumidores de tecnología a ser productores de tecnología. Es decir, Colombia se ha hecho mucho esfuerzo en software. O sea, nosotros somos un país muy competitivo en software. Nuestros ingenieros son tal vez los mejores ingenieros de América Latina, pero Colombia no le ha apostado a un tema fundamental que es el hardware. Nuestra propuesta es cómo empezamos a producir hardware en Colombia. Incluso mi propuesta, si la llevamos ya más al detalle, es cómo Colombia ingresa en la industria de los microprocesadores en cualquier parte de la cadena de creación de microprocesadores. Y cómo empezamos a generar incentivos para producir hardware. Ahí lo que nosotros estamos proponiendo es reducción de impuestos. ¿Qué está pasando hoy con el talento en Colombia? Ustedes saben que el talento en TIC tiene una dificultad y es que es muy competitivo en el mundo, es muy difícil de conseguir y como hay mucha demanda y poca oferta, pues se vuelve muy costoso el talento. La mayoría de los productores de software, cuando uno habla con las grandes empresas, los empleados o los funcionarios o los desarrolladores cobran en dólares y esa plata no se está quedando en Colombia porque montan empresas fuera, en Panamá, en Miami, y allá le pagan a los mismos trabajadores precisamente por los altos costos que existen en Colombia. Entonces la plata no está entrando a Colombia. La gran mayoría de productores de software en Colombia tienen empresas afuera con las que reciben los recursos y pagan los recursos. Y eso precisamente es problema del sistema tributario que tenemos en Colombia, que además en el tema de conectividad también hay que quitarle impuestos a las empresas porque pues pareciera que el servicio de telefonía celular fuera suntuario y entonces eso significa que hay unos impuestos muy altos y eso hay que reducirlo para que la empresa sea más competitiva. Pero lo mismo pasa en las personas. Entonces queremos a las empresas que inviertan en tecnología, no en ciencia,
como ya lo hace Colciencia, eso se lo llevan realmente dos empresas en Colombia, Ecopetrol y Grupo Argos, son el 80% de la reducción de impuestos. No, a la pequeña y a la mediana empresa, que son realmente los que pueden hacer hoy desarrollo de inteligencia artificial y los que pueden hacer hoy desarrollo de otras industrias, tenemos que darles una reducción de impuestos para poder incentivar más el sector. Y dos temas importantes en la construcción de economía digital. Uno es ciberseguridad. Es muy importante en Colombia apostarle a tema de ciberseguridad. Nosotros dejamos no solo formación, dejamos un centro de ciberseguridad en el ministerio para proteger infraestructuras críticas, pero ustedes saben que hoy los delitos no solo son en la calle. Hoy tenemos unos grandes delitos digitales, desde el viejito que le roban la plata y que no sabe aplicar la cosa, hasta la empresa que le hacen ransomware y le secuestran los datos, como ya lo hemos vivido con el grupo Keralty o con IFX. Entonces es muy importante trabajar tema de seguridad, tema de inteligencia artificial. Nosotros dejamos el COMPES de inteligencia artificial, pero tenemos que apostarle a ser líderes en inteligencia artificial en el mundo. Nosotros dejamos ya la ruta, pero tenemos que profundizar en los temas de inteligencia artificial. Y el tercer elemento nuestro es formación. Nos fuimos ministros, formamos 1 millón de colombianos, Talentoted, bootcamps, hicimos acuerdos con Coursera. Hoy muchos de los candidatos hablan de la formación en habilidades digitales, ahí lo acabaron de demostrar. 30% de la gente que en Colombia tiene banda ancha no la sabe usar. Entonces, ¿de qué sirve tener el internet? ¿De qué sirve tener el acceso a la infraestructura si no se tiene el conocimiento? Y esa es la base de todo, el conocimiento. Nosotros lo que estamos proponiendo es formar 200,000 jóvenes en programación, incluirlo igual en el pensum de los colegios para que tengan programación especialmente en Python, 100,000 jóvenes en ciberseguridad y otros 100,000, o bueno, no solo jóvenes, personas en temas de inteligencia artificial, que es fundamental. Eso es lo que estamos proponiendo, son nuestros 3 elementos para hacer de Colombia un país productor en tecnología, con acceso universal, con digitalización, especialmente en el gobierno, especialmente en las ciudades inteligentes y con formación en habilidades digitales. Muchas gracias. Un aplauso para Mauricio Liscano. Gracias, Mauricio. Notable, placer. Gracias. Le quiero dar la más cordial bienvenida al siguiente candidato, Juan Daniel Oviedo, candidato a la vicepresidencia de la República de Colombia. Bienvenido, Juan Daniel, bienvenido. Placer. Bueno, muchísimas gracias y un saludo muy especial a los organizadores de este Colombia Digital Summit. Y bueno, lo primero es, estoy muy emocionado. Aquí venimos es a sumar, ¿sí? Y venimos es a sumar y vamos a trabajar con este sector que, perdónenme que se lo diga de forma tan clara, se merece varios periodicazos, ¿sí? Porque necesitamos entender algo que nos parece muy importante compartir junto con Paloma. Estuvimos toda la mañana revisando un poco las palabras. Está también María Paula, que forma parte del comité. Está también Teresa Hoyos, que me ha ayudado muchísimo a pensar esto. Amigos del sector que nos han dado insumos, Cristian, una cantidad de elementos. Y de verdad, venía en el avión y estoy muy emocionado de poderles contar qué estamos pensando alrededor de este sector. Pero antes de hablar de este sector, creo que lo que mencionaba Leonardo y lo que mencionaba el ministro Mauricio Liscano, ya todo el mundo sabe que la tecnología es habilitadora del desarrollo. Es decir, seguir pensando en el discurso de la cobertura si no tenemos claro para qué y para qué le sirve a la gente es supremamente difícil. Y nosotros, junto con Paloma, tenemos claro que aquí venimos a sumar
¿sí? Dejando de lado las cicatrices del pasado. Pero el pasado en Colombia no solo nos ha dejado cicatrices, como ustedes lo pueden ver, los tres avances más importantes que ha tenido Colombia dentro de su mejoramiento de la calidad de vida para sus habitantes está un avance en educación, un avance en salud y un ligero avance en materia de formalidad laboral. Y yo quisiera centrarme en la banda amarilla. En Colombia, en 2024, ese 71 que ustedes ven ahí, lo que nos está diciendo es que si pasamos por 100 casas en Colombia, en 71 hay alguien que dice yo trabajo en la informalidad. Esto no, este es el principal traspié de la tecnología en el país, que no entendemos que la tecnología nos tiene que ayudar a resolver ese problema de informalidad. Nos tiene que ayudar a resolver el problema de que en 38 casas de cada 100 alguien no está al nivel educativo que debería tener. Y esto es la mejor herramienta de alfabetización, ¿sí? Los sistemas de voz, los sistemas interactivos, los objetos virtuales, a través de estos aparatos podríamos tener una reducción significativa de esta privación de tener la educación que verdaderamente nos merecemos. Pero algo que necesitamos entender es que en Colombia, en estos 14 años, a pesar de que el desarrollo no nos ha dejado tantas cicatrices, sí ha dejado una muy grande. Y es que no hemos sido capaces de resolver el problema del desempleo de larga duración. ¿Sí? Y esto, aunque suene un poco enredado, es la prueba también de por qué la tecnología no la estamos viendo con propósito en ese país. ¿Sí? El desempleo de larga duración es cuando una persona pasa más de un año pasando hojas de vida y nadie le responde. Problemas de apropiación tecnológica desde que no la sabe hacer. ¿Sí? Pone la foto. ¿Sí? No sabe expresar sus competencias adecuadamente. No tiene la capacidad de recibir asistencia para poder, llamémoslo, proyectar su perfil. Entonces, cuando nosotros vemos esta fotografía de avance de los últimos 14 años, nosotros sí queremos, junto con Paloma, ponerle un propósito a esta tecnología que tenemos en el país, que nos ayude a resolver las brechas de alfabetización de la población. Ella habla de tener una gran revolución educativa apalancada en el uso de inteligencia artificial, y eso implica que tenemos que sumar con el sector externo para poder traer esas tecnologías, importarlas, porque es la realidad tecnológica de este sector. Somos un importador de tecnología. Y necesitamos que las condiciones macroeconómicas y las condiciones de política pública nos permitan traer esa tecnología y empezar a adaptarla y apropiarla a las necesidades específicas de nuestro país en materia de analfabetismo, en materia de informalidad y en materia de la capacidad de generar empleo. Pero el gran problema es que recibimos un país en donde los niveles de ahorro e inversión están en los rines. ¿Sí? Y este es un sector que le va bien cuando a la inversión le va bien. ¿Sí? Y naturalmente estas cifras que muestran una caída abrupta desde 2016 de la tasa de ahorro y de la tasa de inversión de la economía nos ponen en una encrucijada muy importante de cómo vamos a sumar para poder apalancar el despliegue de esta tecnología y al mismo tiempo de su apropiación en la población. Una población donde la realidad de la informalidad la tenemos que entender aquí en este sector, y nosotros queremos sumar con ustedes para que las estrategias de formalización sean una realidad en el país. Esta gráfica les está diciendo que en Colombia en 2023 había casi 12 millones de personas informales, 11.8 exactamente. Pero miren que de esas 11.8 millones de personas que trabajan en la informalidad en Colombia, tenemos casi 10 millones de personas que trabajan, que madrugan, que se levantan,
que pagan extorsión, que enfrentan los peligros de la calle para seguir siendo pobres. ¿Sí? Entonces, si no entendemos que la tecnología y las capacidades tecnológicas que ha desplegado el país a lo largo de estos últimos 25 años no se ponen al servicio de una necesidad, y es cómo vamos a lograr que todas estas personas, casi 10 millones que trabajan en la informalidad, no sigan siendo pobres, trabajando y sufriendo y exponiéndose a los riesgos de la extorsión en la calle. Gracias al uso inteligente de la tecnología, definitivamente no vamos a poder sumar lo que queremos nosotros en el país. Y para eso se necesita plata, ¿sí? El ministro Liscano decía 100% conectividad digital, eso cuesta un cojonal de plata, ¿sí? ¿Y de dónde la vamos a sacar? Pues siendo lo suficientemente sensatos y de darnos cuenta de que si no aprovechamos nuestro capital minero energético, no vamos a tener los recursos para poder mejorar los niveles de inversión y de ahorro en el país. ¿Eso qué significa? Que sí, entrar a la industria de semiconductores es importante, pero primero necesitamos sacar el cobre que tenemos en el país. Y necesitamos tener industrias encadenadas de cobre que nos permitan verdaderamente tener la plata para cerrar estas brechas de conectividad digital. Y por eso, junto con Paloma, tenemos un mensaje claro, y es que a este sector TIC le va a ir bien, porque la plata que vamos a poner desde el Estado para sumar la iniciativa privada alrededor de esas metas tan importantes de desarrollo, pues viene de una apuesta contundente y clara en materia minero-energética del país. Estamos en un momento en el que tenemos que sumar con el sector TIC para entender que tenemos una crisis de inversión en el país. Vamos a recibir el 7 de agosto de 2026 a Colombia con un déficit de inversión de casi 6 puntos porcentuales de su Producto Interno Bruto, y ya la OCDE, que en paralelo ha publicado su informe sobre conectividad digital en Colombia y sobre este tema de la crisis de inversión, dice, aquí tenemos que hacer equipo para promover la competencia. Necesitamos una regulación inteligente, ¿sí? Que entienda que ese es el mercado que tenemos hoy. Por Dios, ustedes me vieron nacer profesionalmente hace 20 años, ¿sí? Y seguimos en las mismas discusiones de dominancia o privilegio, por Dios, ¿sí? Tenemos que trabajar con los actores que tenemos en el sector y entender las asimetrías de materia económica y de materia de poder adquisitivo que tiene la sociedad colombiana para que podamos tener una promoción de competencia inteligente. Claro, tenemos que meter plata pública, pero eso no significa seguir haciendo el oso de tener una tasa de contraprestación del 1.9% cuando hace 20 años la dejamos en 2.2%. ¿Sí? Yo me acuerdo la trasnochada para calcular ese 2.2%, ¿sí? Y que me digan que solo ha bajado 3 décimas, yo digo, no puede ser posible, ¿sí? Cuando tenemos también que, además de sumar, escuchar, y el promedio de la región es el 1%, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que hacer equipo con un sentido de realidad que además, perdónenme que se me apunta un poco ahí, tenemos que abordar el déficit de competencias y habilidades, porque este es un sector, el sector TIC, apenas pesa el 3.5% del PIB, y son puros servicios de telecomunicaciones, importación de tecnología, y por allá un renglón emergente de todos estos servicios digitales que requieren que produzcamos las competencias, y que Paloma y yo nos pongamos a la tarea de que el sistema educativo les dé las competencias que ustedes requieren, así como los entornos propicios para que se puedan desplegar esos mayores elementos de servicios digitales. Y por eso nosotros siempre decimos, el sector TIC nos tiene que ayudar a resolver 5 barreras que tenemos para sacar adelante este país. Necesitamos lograr que la competencia sea inteligente con un enfoque solidario, donde está clarísimo que hay zonas que son imposibles de asumir con criterios de rentabilidad en ese país. Esa es Colombia. Ustedes han escuchado
Yo lo he dicho, lo dije en campaña, esto es una tajada de queso costeño. Y si verdaderamente queremos conectar todos esos huequitos, necesitamos que la tecnología llegue y no que digamos que el mercado solo se concentra en los mercados más rentables. Tenemos que hacer equipo para lograr que esa tecnología llegue. Necesitamos un buen gobierno, ¿sí? Porque no puede ser que este fondo siga usándose para regalar computadores y tabletas cuando en realidad necesitamos que las destinaciones del Fondo Único de Tecnologías de Información y Comunicaciones vaya a acompañar esas decisiones de apuestas productivas y territoriales que nosotros queremos plantear junto con ustedes en este programa de gobierno. Necesitamos que nos ayuden a resolver el problema de la informalidad, pero para eso necesitamos un ecosistema que vamos a liderar en donde queremos que los operadores del sector de tecnologías de información y comunicaciones contribuyan a esta visión a partir de su capacidad de conocer las realidades territoriales del país. Donde ustedes vieron la noticia, ¿sí? El gobierno acaba de congelar 3.2 billones de pesos de ciencia, tecnología e innovación, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos ver a un sector TIC evolucionando y prestándole herramientas de desarrollo a Colombia si las inversiones en materia de investigación y desarrollo del país están completamente desajustadas? Y finalmente, en eso Paloma insiste claramente, la revolución educativa tiene que ayudarnos a encontrar respuestas a lo que necesitan sectores como ustedes que todavía generan poco empleo, pero muy productivo y de alta remuneración para que eso se vuelva una oportunidad maravillosa para nuestros jóvenes. Y con eso cierro con algunas reflexiones que me parecen que ameritan, como lo decimos nosotros, su periodicazo. Mire, acá decimos que no se trata de tener tecnología porque sí, ¿sí? Sino para qué la vamos a usar. Pero vayamos a lo básico. Pintemos a Colombia según el porcentaje de personas que saben si en su municipio venden un computador. ¿Sí? Y miren, en Sucre, apenas la mitad de la gente dice, sí, yo sé dónde venden un computador. El resto de la mitad no sabe. ¿Sí? Entonces, eso también necesita sumar con un enfoque de negocio. Necesitamos lograr que la tecnología llegue a todos los mercados territoriales del país, bien sea por comercio electrónico, bien sea por herramientas encadenadas con las tiendas de descuento duro, pero algo tenemos que hacer para que la gente diga, si quiero tener un computador, sé que en mi municipio o en mi departamento lo voy a poder encontrar. Miren nomás en Cundinamarca, solamente 2 de cada 3 personas saben en dónde venden un computador en su municipio. Entonces, esta reflexión la pongo porque tenemos que sumar, garantizando que haya mercado y que haya presencia de mercado en los dispositivos tecnológicos que nos permiten aprovechar esas tecnologías. Sí, los 20, este es el país de los 20, nos quedamos en un 20% de gente que no tiene conexión a Internet. Pero ese 20, ustedes me escucharon hace 3 años en un escenario sectorial. Es cruel que ese 20 sea un 65% en el Chocó, donde necesitamos que las mujeres tengan dispositivos tecnológicos para poder incursionar en herramientas laborales distintas a la venta de fritos en la calle o a la venta de arroz con longaniza en un restaurante en el garaje de su casa. En Sucre, el 50% de la gente no tiene internet. Sucre, un departamento donde tenemos una vocación agroindustrial tremenda, en la que necesitamos que los jóvenes entiendan que la tecnología puede hacer atractivo el sector agropecuario. 50% de la gente no tiene conexión a internet. Y curiosamente, los que sí lo tienen y la disfrutan son las personas que trabajan en el mototaxismo. Y no estamos utilizando la regulación de plataformas de movilidad para lograr que ese mototaxismo sea organizado y gracias a la tecnología se pueda planificar mejor, ¿sí? Se pueda convertir en una fuente relativamente estable de ingresos y de beneficios en materia de seguridad social.
Pero lo más grave, y ese es el periodicazo más grande que le damos a esto, es que todavía en este país hay gente que considera que no es necesario tener internet. Y estos datos de la encuesta TIC de hogares muestran que en Bogotá hacía ya muy poquita gente que no tiene acceso a internet, ustedes la ven, es el 11.6% de gente que no tiene acceso a internet. La mitad de esa gente dice que no tiene internet porque no lo considera necesario en Bogotá. ¿Dónde está la articulación con las autoridades locales para que las alcaldías se encarguen de verdaderamente en los currículos de sus secretarías de educación, en hacerle ver no solo a los hijos, sino a los papás que la tecnología es útil y que la tecnología puede ser útil para resolver las brechas de desarrollo en Bogotá, por Dios? ¿Sí? Seguimos. Seguridad digital, el ministro Liscano lo hablaba. Pero ¿de qué sirve tener esa información? ¿Ustedes han escuchado al gobierno nacional o a la policía tener un operativo especial en Caldas? En Caldas el 13.7% de la gente sufre un incidente digital extorsivo al año. ¿Y dónde está la inteligencia de la seguridad para utilizar estos datos? ¿Por qué no vemos operativos más fuertes en Caldas que en La Guajira, donde tal vez la menor exposición a esos incidentes de ciberseguridad se deben a que no hay conectividad a Internet y no hay un uso productivo? Entonces, en este escenario, necesitamos que el ministerio cambie, ¿sí? Y se dedique a promover la tecnología del gobierno. Y discúlpenme que me tome 2 minutos, porque miren, no hay derecho, por Dios, ¿sí? Que en Bogotá todavía tengamos al 58.1% de la gente que dice que no hace un trámite en línea con la ciudad, porque no está disponible el trámite en línea. Pues que ustedes han pagado impuestos en Bogotá, ¿sí? Es fácil, ¿sí? Le toca a uno, es decir, hubo una manifestación hace algunos años de gente diciendo yo quiero pagar y no puedo, porque la plataforma no funciona. En la ciudad capital, que acumula una cuarta parte del PIB, tenemos al 58.1% de la gente diciendo que no hace trámites simplemente porque el trámite no está disponible en línea. Entonces, por eso, nosotros insistimos en esto. Tenemos que entender que hay que sumar. Necesitamos que la política pública de tecnologías de información y comunicaciones sea una articulación del sector privado, del sector público, del sector internacional de que importamos tecnología, pero también de las autoridades territoriales, porque no puede ser que la gente de Caldas esté desprotegida en materia de seguridad digital, que la gente de Bogotá no haga trámites en línea porque no están disponibles. Y sobre todo, lo más importante, y es que la gente de Sucre, la mitad de la gente no sabe ni siquiera dónde puede comprar un computador. Entonces, aquí lo que necesitamos es hacer equipo para que a este sector le vaya muy bien con una regulación inteligente que hable claro de cómo podemos promover la competencia con enfoque territorial, que entienda que el espectro no es una vaca lechera, sino que es una herramienta para activar estas políticas que nosotros estamos planteando. Y finalmente, que la regulación tenga un propósito de cómo entender estas asimetrías para resolverlas y no para seguir buscando una disculpa de que los privados no van porque no les queda rentable eso. Y eso es lo que queríamos proponerles en esta tarde de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Daniel Oviedo, candidato a la vicepresidencia de la República. Muchas gracias. Muy amable, notable también. Muchas gracias. Quiero llamar al escenario a nuestro último expositor, Rodrigo Lara, delegado de la campaña del candidato Abelardo del Espriella. El escenario es tuyo. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias, muy amables. Gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos ustedes.
Para mí es un inmenso honor dirigirme a este público y quiero primero que todo extenderles un saludo muy especial por parte del candidato presidencial Abelardo de la Espriella y su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo. Quiero naturalmente saludar al doctor Jorge Negrete de DPL, al doctor Lucas Galito de GSMA Latinoamérica, a mi buen amigo Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, al representante de la Cámara Ciro Rodríguez, a los directores y presidentes de gremios aquí presentes, a los funcionarios y a todos ustedes en general. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, yo quisiera empezar con una idea general en este importante foro de la industria móvil. Cuando en el siglo XXI los países querían desarrollarse, construían puertos y ferrocarriles. Del siglo XIX, perdón. Cuando en el siglo XX querían desarrollarse, construían carreteras, represas y redes eléctricas. Para construir una patria milagro, que es el gran propósito de desarrollo que nos hemos fijado hacia 2030 en la campaña de Abelardo de la Espriella, necesitamos desarrollar una infraestructura digital, es decir, conectividad, datos, inteligencia artificial y economía digital. La política digital para la campaña de Abelardo de la Espriella no es una política sectorial, es el factor necesario para la productividad, la educación, la salud, la seguridad y la competitividad del país. Por esto esto no es solo una conversación sobre telecomunicaciones, es una conversación sobre el futuro económico de Colombia, sobre la patria milagro. 7 diagnósticos respecto de la industria móvil. No sin antes decir que Colombia en sí no tiene un problema tecnológico, nosotros consideramos que tiene un problema institucional. Colombia no tiene un problema de ingenieros, ni de operadores, ni de tecnología. Colombia tiene un problema institucional, regulatorio y de infraestructura. La inversión en telecomunicaciones y en economía digital depende básicamente de 5 cosas: espectro, permisos, impuestos, regulación e infraestructura. Y en esas 5 cosas, el Estado colombiano tiene todavía mucho por mejorar. ¿Cuáles son los grandes retos en materia de economía digital que se ha planteado la campaña de Abelardo de la Espriella? Primero, el crecimiento del tráfico y el problema de financiamiento de redes. Según estudios de GSMA, el tráfico de datos móviles en América Latina se multiplicó varias veces en los últimos años y se va a triplicar nuevamente hacia 2030. Esto significa que las redes tienen que invertir permanentemente para ampliar capacidad, desplegar fibra, instalar antenas y actualizar tecnologías. Pero hay un problema estructural. El tráfico crece exponencialmente, pero los ingresos del sector no crecen al mismo ritmo. Hoy gran parte del tráfico lo generan plataformas globales de contenido y servicios digitales, mientras que la inversión en infraestructura sigue siendo básicamente un reto absolutamente sustancial. Esto abre un debate mundial sobre la sostenibilidad del modelo de financiamiento de las redes digitales. ¿Cómo lo vamos a lograr? Buscando naturalmente, en un primer término, el diálogo entre los diferentes sectores, entre el sector de las aplicaciones y el sector de la infraestructura, y vamos a promover permanentemente una negociación que creo yo debe llevar a resultados como se está haciendo en Europa. O hay autorregulación, o hay diálogo entre las partes, o se va a buscar básicamente mesas de concertación y de diálogo para lograr ese propósito. El Internet, somos conscientes, no es una nube abstracta, es fibra óptica, son cables submarinos, son centros de datos, son antenas, energía y millones de dólares de inversión. El segundo reto que nos hemos planteado: la política de espectro no puede ser fiscal, tiene que ser de infraestructura. Hay un error que muchos países han cometido y es ver el espectro como una caja fiscal de financiación del Estado. Ese enfoque tiene necesariamente que cambiar. El espectro no es una fuente de recaudo, el espectro es la materia prima de la economía digital. La pregunta no es cuánto el Estado recauda por espectro, la pregunta es cuánta infraestructura digital construye o puede construir el Estado básicamente con ese espectro. Somos conscientes
que el precio del megahertz por habitante en Colombia es alto. Somos también conscientes que el precio es alto respecto del ARPU. Y en tercer lugar, somos conscientes que el espectro es alto en porcentaje de los ingresos del sector, en porcentaje de los ingresos de cada uno de los operadores. Creemos que el Estado colombiano ha hecho esfuerzos. En la pasada licitación de 2024 se estableció un porcentaje importante de obligaciones de hacer. Sin embargo, la última licitación o subasta de espectro fue una combinación entre recaudo y despliegue de obligaciones, despliegue de infraestructura y obligaciones de hacer. Yo creo que la política del Estado colombiano tiene que migrar mucho más hacia menos recaudo y más despliegue de infraestructura. Por eso consideramos que hay casos de política pública exitosa en esa materia, como lo fue la licitación de 2021 en el Brasil, en donde se privilegió la ampliación básicamente de la infraestructura, particularmente en carreteras, en zonas rurales, y básicamente el Estado se castigó con un recaudo bajo en esa misma licitación. Colombia necesita una política de espectro de largo plazo que incluya, 1, el espectro básicamente estacionado o inutilizado. 2, un plan nacional de espectro para los próximos 15 o 20 años que acelere básicamente la transición de las bandas bajas de 600 MHz para cobertura rural, de las bandas medias de 3,5 y de 6, que establezca naturalmente y siga con el modelo de cobertura hacia zonas rurales, que plantee por primera vez escenarios de infraestructura compartida para el despliegue en zonas rurales, que establezca en materia de espectro un pago upfront menor y permita pagos diferidos para mejor manejo de caja por parte de los operadores, privilegiando siempre el despliegue de infraestructura. Es decir, los países hoy en día que tengan buena política de espectro van a liderar la economía digital. Los que no se van a quedar atrás. Tercer reto que nos hemos planteado. El verdadero cuello de botella en Colombia es la infraestructura, el despliegue de la infraestructura en los municipios de Colombia. En muchos municipios del país es más difícil poner una antena que construir un edificio. Eso no tiene sentido en una economía digital. Sin antenas, sin fibra y sin energía, no hay 4G, no hay 5G, no hay telemedicina, no hay educación digital, no hay gobierno digital, no hay inteligencia artificial y no hay economía digital. Colombia debe dar un paso audaz que ha estado en mora de dar desde hace más de 20 años, que consiste en declarar la infraestructura digital como infraestructura estratégica de interés nacional, así como en su momento se declaró la infraestructura energética o minera. Debe sacarse adelante, debe aprobarse en el Congreso una ley de despliegue de infraestructura digital que sea homogénea y estándar para todos los municipios del país. Esto no puede seguir quedando sujeto al capricho de cada POT o de cada consejo municipal. 4. El modelo de redes está cambiando. Infraestructura compartida y redes mayoristas. El modelo tradicional en el que cada operador construye su propia red completa es cada vez más costoso e ineficiente, particularmente en las zonas rurales. El mundo está migrando hacia modelos de infraestructura compartida, fibra mayorista, redes neutrales, neutral host y redes rurales compartidas, donde una red se construye, todos los operadores la usan en un equilibrio económico naturalmente. Esto reduce costos, acelera la cobertura y permite conectar zonas rurales que hoy no son rentables y que están por fuera del mercado. México, Reino Unido, España y Chile y otros países ya han avanzado en modelos de redes compartidas rurales. Colombia debe explorar seriamente modelos de redes rurales compartidas y redes mayoristas de cobertura. Hemos revisado y estamos contemplando modelos muy interesantes de básicamente infraestructura digital urbana a cargo de las ciudades, particularmente para el despliegue de 5G en materia de fibras y de celdas. Hemos visto que en varias ciudades norteamericanas se han creado esas infraestructuras
municipales o distritales de despliegue de redes que luego básicamente le arriendan a los operadores. Esta es una forma de involucrar al sector público en el despliegue de infraestructura y en acelerar básicamente la revolución digital. 5. Conectividad rural, asociaciones público-privadas, no Estado operador como lo plantea el actual gobierno y su sucesor Iván Cepeda. Si queremos conectar la Colombia rural, tenemos que aceptar algo. Hay zonas donde el mercado por sí solo no va a invertir. Pero eso no significa que el Estado tenga que operar redes, como lo ha pretendido o lo ha querido sugerir el actual gobierno. Significa que el Estado puede cofinanciar, infraestructura y el sector privado operarlo. El modelo correcto es asociación público-privada, no Estado operador. Lo hemos visto, por ejemplo, en el modelo de las escuelas, de la conectividad de escuelas de los centros digitales. Se puede pensar también en modelos de despliegue de infraestructura de conectividad para hospitales, para el backbone nacional, para telecomunicaciones y conectividad institucional. 6. Sexto reto. El sector telecom digital no puede seguir siendo visto como un sector para recaudar, que ha sido la lógica. Colombia tiene cargas sectoriales importantes, contraprestaciones, contribución regulatoria, fondo TIC, impuestos específicos, IVA dispositivos, IVA de 19%, impoconsumo móvil 4%, que es un absoluto despropósito, renta del 35%, contraprestación TIC del 1,9% para el FUNTIC, CRC del 0,15%, un espectro caro e impuestos distritales y municipales variables y que depende de cada uno de los municipios. Esto hace que sea un sector que tenga una sobrecarga tributaria en un país que hoy le impone una sobrecarga tributaria a las empresas, a los empresarios de Colombia. Uno de los grandes propósitos de la campaña de Abelardo de la Espriella, José Manuel Restrepo, es la audacia en materia tributaria y la reducción sustancial y considerable de impuestos mediante una reducción grande e importante del peso y del gasto del Estado. Si tratamos la conectividad como un lujo, vamos a tener menos conectividad. Si tratamos la conectividad como infraestructura, vamos a tener más desarrollo. Gravar la conectividad es como ponerle impuestos a las carreteras o a la electricidad. 7. El fondo TIC necesita una reforma profunda. Yo diría que necesita un barrido muy profundo. El fondo TIC necesita que se erradique de él la opacidad y, por qué no decirlo también, la corrupción. Porque el fondo TIC, que se financia con una carga absurdamente alta para los operadores, que es del 1,9%, no puede seguir siendo la caja menor de la politiquería y de la mermelada en Colombia. Por otro lado, el problema en sí no es solo recaudar recursos, también es ejecutarlos correctamente y convertirlos en conectividad real, en escuelas conectadas, en hospitales conectados, en zonas rurales conectadas. Además del problema de la opacidad y de la corrupción, vemos que es que estamos ante un fondo que dispersa y atomiza el gasto, cuando este fondo, su esencia y su filosofía debe ser básicamente la de contribuir al desarrollo y a la expansión de la infraestructura. Es decir, debe caminar paralelamente con el despliegue de infraestructura que realicen los operadores pequeños y grandes que existen en el país. No puede tener una lógica propia, una lógica dispersa o una lógica atomizada en la asignación básicamente de los proyectos. Es necesario utilizar esos casi 2 billones de pesos anuales que se financian en un 70% con la contribución de los operadores para cerrar la brecha digital. En resumen, estos son 7 grandes retos que va a enfrentar el próximo gobierno de cara básicamente al final de lo que será ese mandato en 2030, que deben ser resueltos para lograr esa patria milagro que ha sido uno de los grandes propósitos de la campaña de Abelardo de la Espriella. Es el gran sueño de la campaña de Abelardo de la Espriella. La economía digital, lo saben ustedes, ya no es solamente conectividad,
Sin economía digital no hay inteligencia artificial, no hay centros de datos, no hay computación en la nube, no hay fintech, no hay comercio electrónico, no hay software, no hay servicios tecnológicos, no hay internet de las cosas, no hay telemedicina, no hay economía como tal. Colombia tiene una gran oportunidad de convertirse en un hub digital regional si crea condiciones correctas para inversión en data centers, en energía, en fibra, en conectividad, en talento digital, en economía digital. El rol del Estado, y eso hace parte de la filosofía de esta campaña, es que la economía digital no necesita un Estado más grande, un Estado recaudador. Necesitas un Estado más inteligente, más pequeño, más ágil y que estorbe menos. El rol del Estado en esta materia no es competir con el sector privado. El rol del Estado en este caso es promover en el siglo XXI el desarrollo de esa infraestructura que necesitamos. Colombia no va a ser un país desarrollado por decreto, ni por subsidios, ni por más Estado. Colombia va a ser un país desarrollado cuando tenga infraestructura, tecnología, educación digital, empresas innovadoras y una economía abierta y competitiva. Si Colombia hace bien las cosas en los próximos 10 años, la economía digital puede ser uno de los motores más grandes de crecimiento del país. Muchísimas gracias y un saludo desde la campaña. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo Lara, también igual notable tu presentación. Debo de mencionar que, por supuesto, GSMA y DPL no estamos para calificar ni opinar sobre los mensajes aquí vertidos. Somos parte de un proceso de conversación que nos da mucho orgullo, pero debo de felicitar a todos los expositores por 3 cosas fundamentales. El principio republicano que los presentó el día de hoy, el principio democrático que caracteriza esta conversación y sobre todo la visión y la transparencia que han realizado. Yo les quiero agradecer a todos ustedes su presencia. A ver ahora, perfecto. Para cerrar esta última parte, quisiera invitar a algunos de los colegas del sector. Hemos estructurado este último segmento para que varios colegas de diferentes cámaras y asociaciones también compartan su visión respecto a una Colombia digital y conectada. Vamos a utilizar este tiempo donde cada uno de ustedes va a tener 5 minutos de exposición, va a poder estar aquí, y después me gustaría a Juan Daniel y a Rodrigo una reflexión final como para cerrar este Colombia Digital Summit. En ese sentido, entonces, me gustaría invitar a Alberto Yohai, de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones. Te lo dije antes, sé que te gusta hablar, pero 5 minutos nos va a ayudar. Así que, Alberto, el escenario es tuyo. Bueno, muy buenas tardes para todos. Una vez más reiterando mi sincera felicitación a todos los amigos de DPL por este importantísimo evento que han desarrollado el día de acá. Y bienvenidos, candidato, el gran Oviedo, gran amigo, Rodrigo querido, nuevamente qué bueno verte cerca del sector. Desde la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones hemos identificado algunas oportunidades normativas, regulatorias, legislativas, iniciativas varias, críticas en el esquema estratégico de la visión TIC 2630, que hemos compartido ya con varias de las campañas desde el punto de vista de lo que podría y debería ser un plan de gobierno TIC para el próximo cuatrenio. Este documento consolidado representa la hoja de ruta técnica y legal para Colombia convertirse en un líder digital en la región. Una primera observación. La economía digital es la economía. No lo olvidemos, por favor. A modo de resumen, en cuanto a la agenda legislativa y ejecutiva,
desarrollada en Colombia, Visión TIC 2630. Primero que nada, reformas estructurales y eficiencias del Estado. El Estado debe ser el primer facilitador, no el primer obstáculo. Y para ello proponemos varias cosas. Reforma institucional, tanto de leyes 1341 como la 1978, la más reciente, para eliminar la redundancia administrativa mediante la reestructuración de entidades como es, por ejemplo, la Agencia Nacional Digital. Compras públicas de vanguardia, consolidar la adquisición de tecnología para así garantizar la transparencia y eficiencia en la digitalización del aparato estatal. Candidatos, tenemos que recuperar el buen funcionamiento de Colombia Compra Eficiente a como dé lugar. En cuanto a seguridad nacional, urge redactar y aprobar una ley de seguridad y defensa digital para blindar al país y a la ciudadanía contra ciberamenazas emergentes, fortaleciendo las capacidades también de ciberguerra de la fuerza pública. Choque de inversión, menos cargas, más cobertura. Para que la conectividad llegue a las zonas más apartadas, debemos alinear nuestros costos con la realidad global. Algunos de ustedes ya lo mencionaron. La reducción de contraprestaciones, ese 1.9%, que es un impuesto absolutamente artificial e innecesario que están pagando todos los operadores en el registro TIC. Esta supera con creces la media regional y, sobra decir, castiga la inversión. Espectro, reducir sustancialmente su costo, tal y como ya lo han mencionado. Apoyamos enteramente el concepto de los beauty contests, más que esquemas recaudatorios. Competitividad energética, incluir a las empresas TIC en el mercado no regulado de energía, hoy por hoy no están incluidas, permitiéndoles negociar los precios competitivos que abaraten los servicios. A final de cuentas, el mayor beneficiado será el usuario final. Es el derecho de las cosas y hoy por hoy en Colombia no está permitido. Desmontar las barreras fiscales y anacrónicas. El sistema tributario actual tiene anclas que detienen el progreso digital. Eliminación de impuestos regresivos, como es, por ejemplo, lo había mencionado en un panel anteriormente, la presencia económica significativa que únicamente existe en 3 países del mundo, Colombia siendo uno de ellos. Lo vemos como una decisión inconveniente de la reforma tributaria del exministro Ocampo. Limpieza normativa. La ley 97 de 1913 sigue en efecto, señores. Teléfonos y telégrafos. Por ser anacrónica hay que rogarla. Excluir al sector TIC del impuesto de alumbrado público, que es otro absurdo con el que hoy por hoy se está frenando el despliegue de las redes. Incentivos a la infraestructura. Debemos incluir, deben incluir ustedes en el estatuto tributario descuentos importantes por inversión en activos fijos, productivos digitales y todo tipo de estímulos que se pagarán con creces, considerando el factor multiplicador de las TIC en cualquier economía. Para cerrar, son apenas algunas de las cosas que podemos hacer rápidamente, que pueden ustedes hacer rápidamente, para cambiar significativamente la cara del sector TIC colombiano, generando mayor eficiencia, mayor competitividad, tanto público como privado, para que nos enfoquemos todos hacia adelante con los retos reales del siglo XXI y generemos un salto cuántico hacia el futuro, generando nuevos empleos, buenos y formales, y un crecimiento económico nunca antes visto durante el próximo cuatrenio. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Sé que haber sido un esfuerzo los 5 minutos, te quiero agradecer. No, para nada, estuvo perfectamente a tiempo. Me gustaría invitar a Mercedes Aramendía, directora ejecutiva de DJI LAC. ¿Lo dije bien? Bien, qué bueno. Mercedes, el escenario es tuyo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un placer poder acompañarlos. Muchas gracias a todos los candidatos que nos acompañaron hoy. Para nosotros es un placer tener esta oportunidad de poder conocer de primera mano su opinión respecto a este tema. Entendemos que sus agendas son súper importantes. Para nosotros es vital tener la oportunidad de escucharlos y que ustedes también nos puedan escuchar a nosotros. DigiAlac es una alianza que nació hace relativamente poco, hace un año específicamente. Estamos trabajando en toda la región, en América Latina y el Caribe, promoviendo lo que es la infraestructura digital y también una Internet abierta. ¿Por qué trabajamos y promovemos la infraestructura digital y la Internet abierta? Porque entendemos que es clave para lo que es el dinamismo del sector y de toda nuestra región. Porque es un motor de desarrollo, porque promueve la competitividad y permite que cada vez más personas, más ciudadanos y más pymes puedan tener más acceso, más adopción y realmente podamos lograr generar más oportunidades para todos. Nosotros creemos que la forma no es generar barreras. Hoy escuchaba a los diversos candidatos, cada uno con sus posiciones, las cuales por supuesto respetamos muchísimo, pero estamos convencidos que no es la forma creando más regulación, porque sí, sino que en todo caso hay que revisar lo que hay para simplificar, para minimizar las barreras y para que el ecosistema pueda trabajar de forma unida, de forma colaborativa, reforzándonos y buscando las maneras para llegar más lejos juntos, porque la forma es hacerlo juntos. O sea, si nosotros vemos cómo está formada la cadena de valor de Internet, hay diversos actores, todos tienen diversos roles. Por supuesto, depende en dónde pongamos el foco, quién puede tener una visión diferente, pero la clave es justamente lograr que todo fluya de una manera más eficiente, buscar esos puntos de acuerdo y maximizar los mismos, logrando que cada vez las personas tengan más herramientas y podamos llegar más lejos. Para que la infraestructura digital se desarrolle necesitamos inversión, necesitamos innovación. Y la inversión, por supuesto, que es muy grande. Nosotros, parte de lo que son nuestros miembros, están invirtiendo en lo que es CAPEX. Cuando hablo de CAPEX, estoy pensando principalmente en todo lo que es cables submarinos y también data centers, nube, CDNs, punto de interconexión, punto de intercambio de tráfico y demás. ¿Para qué? Para que la experiencia del usuario sea cada vez mejor. Para que todo esto que de cierta forma nosotros no vemos es parte de lo que es la base para que los servicios del usuario sean cada vez mejor. Hoy por hoy la IA es lo que nosotros conocemos y podemos dialogar e intercambiar de esa forma por la capacidad de cómputo que se ha desarrollado. Hoy la capacidad de cómputo es 30 millones de veces mayor que la que teníamos hace 30 años. O sea, todos soñaban con la IA, pero recién hoy es posible por lo que es el desarrollo de la capacidad de cómputo. Los cables submarinos llevan el 99% del tráfico mundial. La inversión en cables submarinos se ha multiplicado por 12 en la última década. Y lo que se destaca ahí es la inversión justamente de los hiperescaladores. Además de lo que es la inversión en infraestructura digital que desarrollamos, también desarrollamos mucha inversión en todo lo que es innovación y desarrollo, justamente para que toda esta tecnología y todos estos servicios digitales cumplan y atiendan las necesidades reales de nuestra población, para que cada vez haya más posibilidades y más oportunidades para todos. Escuché mucho hablar del FUTIC, pero también escuché a muchos que decían y reconocían que hay diversos estudios que muestran cómo no se están utilizando los recursos de forma eficaz, ni eficiente, ni trazable, o utilizándose para fines diversos. Entonces yo creo que hay quienes dicen, ok, hay que poner el FUTIC y que nuevos se tienen que poner a aportar. Pero ¿por qué en vez de pensar en que más aporten, no pensamos en que los que están aportando capaz que tendrían que aportar menos y había que hacer una mayor trazabilidad y un mejor control de cómo se están utilizando los fondos? No creo que sea la manera poniendo más barreras, creo que lo que hay que hacer es incentivar la colaboración, la competencia, la innovación y la inversión. Muchísimas gracias. Gracias, Mercedes. Gracias. Quisiera entonces pasar la palabra a Galé Mayol, si está por ahí. Galé. Ah, ya está, no la veía. Presidenta de la Asociación de Tecnologías de Información y Comunicaciones, ASOTIC. Galé, el escenario es tuyo. Bueno, muchísimas gracias a Juan Daniel y a Rodrigo por venir acá. Para nosotros contar con amigos de la industria es supremamente importante porque sabemos que el tema de tecnología y el tema del ecosistema es bastante complejo. Los retos siguen siendo enormes y sí nos merecemos efectivamente que nos peguen periodicazo y nos jalen las orejas. Pienso también que tenemos que enfocarnos en región.
tenemos que empezar a trabajar con las regiones. Las regiones, desde la óptica del operador pequeño y mediano fijo, tenemos un enorme problema con la informalidad. Y esta informalidad no solamente está generando una competencia absolutamente desigual, porque los que somos formales tenemos una carga mayoritaria. También celebro muchísimo que los candidatos estén recogiendo la necesidad de replantear el tema del fondo. Es imposible que sigamos destinando recursos absolutamente politiqueros, por decirlo así, cuando la realidad es que me parece un despropósito que los niños hoy en día no estén conectados y no tengan un computador y no sepan usarlo. Entonces, yo sé que acá hay una representación importante porque los dos son mis amigos, hemos conversado del sector, saben cuál es la necesidad y sabemos que es un diagnóstico que está, ya lo llevamos hablando hace 10 años. Necesitamos ejecución, necesitamos que la conectividad llegue a las regiones, necesitamos también entender los perfiles de los operadores a nivel regional. Tenemos que entender también el perfil del operador mediano pequeño y pues entendemos que la conectividad móvil es muy importante, pero si tenemos un porcentaje de población desconectada a nivel fijo también es otro problema. Pero muchas gracias, amigos, los respeto mucho y por supuesto seguiremos trabajando con ustedes. Gracias. Muchas gracias, Calé. Me gustaría invitar a Gabriel Jurado de Andesco. Gabriel, el escenario es tuyo. Bueno, muchas gracias, Lucas. Pues lo decía Galé, lo chévere de esto es que uno se encuentra siempre con amigos. Me encanta mucho haberme reencontrado hoy con Rodrigo y con Juanda, con quien tenemos una relación de amistad de hace muchos años. Y yo quisiera empezar al revés esta discusión, y permítanme que haga un poco de aguafiesta, pero es que Juanda y Rodrigo en todos estos 2 días hemos escuchado un poco de lo mismo, que hay que cambiar el fondo, que hay que bajar la contraprestación, que hay conectividad. Eso ya lo sabemos, hace tiempo sabemos esto. Yo creo que hay que empezar por el principio y hay que ser soñadores. Y el sueño más grande no es como pensábamos antes, cerrar la brecha digital, no. Hay una brecha más importante que hay que cerrar en este país y esa se llama la brecha de la pobreza. Esa es la brecha a la que estamos llamados a atacar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ahí sí entra la conectividad. Aquí tenemos, y es poco la invitación, tenemos que pensar en una política pública que sea una política además que perdure. Nosotros no podemos seguir estando cambiando de políticas públicas en este sector como si fuera un cambio de camisa. Hay que empezar a pensar en una perspectiva de visión de largo plazo. Y eso tiene un elemento bien importante y es hacer una política pública de Estado, no política de gobierno. Y esa política, en mi opinión, debe tener unos ejes que todos ya conocemos. El primero, el eje de la conectividad. Efectivamente, nosotros tenemos que resolver el problema de la conectividad, pero con un foco muy preciso. No podemos seguir diciendo que es que en Colombia tan solo 9 o 10 millones de hogares de los 18 millones de hogares están conectados. Nos hemos hecho la pregunta si es que es necesario conectar los 18 millones y tal vez hacer una inversión de 13 billones de pesos que costaría conectar los hogares que nos faltan. Yo creo que hay que empezar a tomar decisiones inteligentes en un mundo en donde el dinero y en donde la industria cada vez está más apretada. ¿Y eso qué significa? Significa que hay que entender las necesidades propias. Entonces, si nosotros tenemos hoy una cobertura del 94% en el territorio de accesos de banda ancha móvil y nos hace falta cubrir el 6% de esas personas, pues hay que mirar qué solución se lleva allí a esas personas con recursos, sí, como lo decían en las anteriores intervenciones, del fondo de TIC, que todos estamos absolutamente de acuerdo, tiene que modificarse y nosotros, y pues escúchenme que lo hable
Juan Daniel y Rodrigo, a título personal, pero desde antes de salir del viceministerio planteamos en un documento que le trabajé bastante en la modificación del fondo como un banco de segundo piso. El Fondo de Comunicaciones y el Ministerio de Comunicaciones no pueden seguir haciendo proyectos. Tienen que financiar proyectos y tienen que financiar proyectos para la gente que sabe hacer proyectos y esos son los operadores. Nosotros no podemos seguir haciendo experimentos mirando a ver si nos funcionan. No, aquí hay que crear una banca de segundo piso como es la FDN o como son otras bancas, la CAF o el BID, que financie proyectos para que esos operadores tengan recursos condonables para llevar y garantizar la continuidad de la conexión en esas regiones del país donde efectivamente no es económicamente rentable llevar la conectividad. El segundo gran eje, y esto por supuesto que tiene pues muchísimas aristas y aquí nos podríamos quedar toda la tarde hablando de esto, pero el segundo gran eje es tal vez el más importante y es el de la apropiación y la accesibilidad. Nosotros no podemos seguir gastando la plata entregando computadores o llevando conexiones para que la gente se pegue durante horas o los muchachos al TikTok, al Facebook, al Netflix o a todas estas cosas. No quiere decir que la diversión no sea buena, ¿no? Es interesante, pero lo que hay que hacer es algo que la OCDE y el Banco Mundial llama la conectividad significativa. Es decir, tenemos que hacer programas que garanticen que a donde yo llevo una conexión, estoy también llevando una solución. Entonces, si es un señor que cultiva papa en lo más profundo de Nariño, pues a ese señor tengo que llevarle una conexión de banda ancha con un programa especial de agricultura de precisión que le permita identificar de manera permanente su cultivo, que le permita además vender su papa en una bolsa virtual y que le permita recibir dinero en una billetera electrónica y no que ese campesino se vea abogado a colocar su cultivo de papa en la carretera para que el primer camión que pase le ofrezca lo que le da la gana. Eso es lo que se llama conectividad significativa, una conectividad con propósito y tiene que estar unida efectivamente a la usabilidad, pero sobre todo a la productividad. Y eso cierra un círculo muy importante, Samuel Alberto y Samuel, y es que nos va a ayudar a que si ese campesino de Nariño aumenta la productividad de su tierra porque recibe más papa y recibe más pago, pues ese señor nunca más se va a desconectar de la internet. Y al no desconectarse de la internet, ese campesino va a ser un cliente para toda la vida que va a contribuir a que las empresas tengan viabilidad financiera. Y aquí es bien importante, y ahora que se están haciendo las campañas y los planes de gobierno para los próximos 4 años, es muy importante tener en cuenta que para que nosotros logremos apropiación, es clave incluir el desarrollo de talentos digitales desde los grados escolares inferiores. Nosotros tenemos que colocar no solamente lo de computación y sistema como cosa básica que enseñan hoy en los colegios a que los niños hagan una presentación en PowerPoint o manejen las cosas básicas, no. Hay que empezar a incluir en las cátedras de los colegios todo lo que es programación, todo lo que es manejo básico de la inteligencia artificial y todo lo que es el tema de analítica de datos y de ciberseguridad. Si nosotros enseñamos a nuestros niños esas disciplinas, seguramente los alejaremos del ocio. Y finalmente, el eje de gobierno digital. El ejemplo entra por casa. Y quizá una de las dificultades más grandes que hoy hay en Colombia es que hay una disparidad total en los sistemas de información del Estado. Aquí nos quejamos por la corrupción y entonces encontramos en el caso del cartel de la hemofilia que cobraban cirugías de mastectomía a cédulas masculinas. Y entonces si hubiese existido un programa de información robusto y serio, hubiera detectado ese fraude. ¿Esto qué significa? Que realmente tiene que lanzarse una política de gobierno digital que no solamente incluya a los gobiernos nacionales, sino también a los gobiernos regionales y sobre todo a los gobiernos municipales,
que realmente los trámites del Estado a cualquier nivel se puedan hacer desde un dispositivo celular, y en eso el Estado tiene una responsabilidad grande. Y para eso no solamente desarrollar esa infraestructura de gobierno digital, sino hay que empezar a trabajar en la infraestructura pública de datos que nos permita también tener un modelo de datos abiertos. A eso hay que sumarle, por supuesto, todas las condiciones de ciberseguridad que el mundo hoy exige. Y todo eso tiene que estar consignado en una política integral y que finalmente, y escúcheme que lo digan de manera coloquial, finalmente nos debe llevar de último a lo que hemos planteado de primero. Y es la reforma institucional. Primero tenemos que saber qué es lo que queremos hacer y de últimas mirar cómo es que lo vamos a hacer. La reforma institucional de la que se ha hablado aquí y de la que creo que hemos resaltado muchísimo más, el tema de la modificación del fondo para convertirlo en banco de segundo piso, pasa efectivamente por revisar las funciones del Ministerio, de la Agencia Nacional Digital, de la Agencia Nacional del Espectro y de todas estas entidades que deben tener, por supuesto, un rol particular, pero que además, y en medio de una crisis fiscal tan compleja, requiere que los recursos del fondo sean usados exclusivamente para ampliar conectividad. Estos son los mensajes que queríamos dejar desde Andesco. Creo que es importante tenerlos en cuenta porque solo así es que vamos a lograr realmente fijar una política de Estado para el largo plazo. Muchas gracias. Súper, gracias Gabriel. No, me olvidé recordarte que eran 5 minutos, Gabriel, mala mía. Exactamente. Me gustaría invitar a Pablo Nieto, gerente regional de políticas públicas de la Asociación Latinoamericana de Internet. Pablo, bienvenido. El micrófono es tuyo. Bueno, muchas gracias, Lucas, y un saludo afectuoso al doctor Oviedo, al doctor Lara. Yo vengo en representación de la Asociación Latinoamericana de Internet, ALAI. Somos un grupo empresarial de carácter latinoamericano que agrupa a las principales empresas de la economía digital diversas en la cadena de valor del ecosistema de Internet, y buscamos básicamente promover la transformación digital de la región a través de la promoción de políticas públicas innovadoras y que por supuesto respeten la garantía de los derechos, que me parece que es una conversación complementaria y de ninguna manera excluyente. Yo empezaría, porque creo que coincido y eso lo celebro mucho con la intervención del doctor Jurado, pero empezaría con lo que hablaban los candidatos a la vicepresidencia de tener soluciones audaces, de contar con marcos regulatorios inteligentes, y yo creo que eso tiene que ver mucho con justamente evitar trasladar las cargas regulatorias que hoy se han identificado en los sectores tradicionales del sector a las nuevas actividades de la economía digital. Hablaban un poco de cómo hacemos para tener más recursos en el FUTIC y hablaban de explorar la posibilidad de incluir como contribuyentes a todos los actores del ecosistema digital. Yo quisiera pues recordar un factor fundamental. Quienes contribuyen, y esto lo debe saber muy bien el doctor Oviedo, que estuvo en la arquitectura de la ley 1341, quienes contribuyen hoy al FUTIC son empresas que hacen uso de un bien escaso del Estado que se llama espectro radioeléctrico y que a través de ese uso ofrecen servicios públicos a la ciudadanía. Nada tiene que ver con los servicios que ofrecen hoy plataformas del ecosistema como las conocemos hoy, las llamadas plataformas digitales. ¿Y qué pasa cuando se quiere trasladar una carga de estas a un actor del ecosistema que no tiene esas características? Pues que se desincentiva la presencia de este tipo de servicios en el país y básicamente se logra un efecto contrario a lo que se quiere con marcos inteligentes y audaces, que es habilitar el desarrollo tecnológico. Es más, hoy las plataformas digitales en Colombia, lo decía muy bien el doctor Alberto Yojay, ya pagan un impuesto de renta, la presencia económica significativa, que es del 3%, más alta que la contribución del 1.9%, por ejemplo, que hacen los operadores al FUTIC por el uso del espectro.
Entonces, lo que nosotros sí creemos es que aquí lo que hay que analizar e identificar es las barreras que hay que derribar. Acá no se trata de distribuir cargas regulatorias en los actores del ecosistema, sino de simplificar, modernizar y derribar esas barreras de acceso para que el ecosistema y la cadena de valor de Internet en su conjunto puedan contribuir al desarrollo digital del país. Ahora, yo creo que hay que concentrarse en lo importante, en lo relevante. Hablábamos en conversaciones pasadas de cuántos temas llevamos discutiendo en cuántos años, el mismo cuento de siempre. Concentrémonos en lo verdaderamente importante, que son los habilitantes para que el país pueda transformarse digitalmente. Y eso tiene que ver básicamente con tres componentes a nuestro parecer. El primero de ellos tiene que ver con los datos. Los datos son el nuevo combustible, es el nuevo petróleo para los países. Porque como también lo dijo bien el doctor Yohai, ya no estamos hablando de una economía tradicional, estamos hablando de una economía digital. Y ahí el gobierno tiene una responsabilidad fundamental y es organizar la casa en términos de datos, disponibilizar datos, ordenarlos y básicamente hacerlos viables para que se pueda generar interoperabilidad entre las entidades del Estado. ¿Para qué? Para reducir trámites innecesarios, para proveer servicios públicos personalizados y de manera más eficiente, y para hacerle la vida más fácil al 97% del tejido empresarial colombiano, que son pymes. Si se logra eso, doctor Oviedo y doctor Lara, estamos generando una herramienta poderosísima para luchar contra la informalidad, que en el país es del 57%. Absurdo. Entonces, ¿cómo ver a la tecnología, a las plataformas digitales, pero también a todos los actores del ecosistema de Internet como una herramienta para luchar contra la informalidad, para aumentar la productividad y aumentar el desarrollo económico? En tercer lugar, talento. Talento tiene que ver con dos cosas a nuestro parecer. Uno, lo mencionaba el doctor Jurado, una reformulación de la política educativa, educación básica y media, para incluir estos componentes de analítica de datos, inteligencia artificial, programación, entre otras habilidades. Pero en segundo lugar, todo lo que tiene que ver con capacitación y reentrenamiento de la fuerza laboral, porque justamente con la inteligencia artificial vamos a ver un desplazamiento innegable de algunas actividades que son repetitivas y no generan valor real en las organizaciones. Y en último lugar, el tema de apropiación, y con esto cierro. Necesitamos que el sector productivo vea la tecnología como una palanca para escalar sus modelos de negocio. Y eso se hace a través del acompañamiento decidido de las autoridades, de la mano del sector privado, para que las organizaciones de manera cultural y en términos de mentalidad vean a la tecnología como una herramienta para ser más productivos y más eficientes. Muchas gracias. Súper, muchas gracias, Pablo. Y para cerrar, me gustaría invitar a Samuel Hoyos, presidente de Asomóvil. Samuel, tus 5 minutos cuando quieras. Gracias, Lucas. Agradezco realmente la presencia acá de Rodrigo, de Juan Daniel, por supuesto de Leonardo y de Mauricio. La presencia de ustedes pues da cuenta de la importancia que representa este sector para sus campañas, de ustedes como líderes de nuestro país, que van a ser los encargados de definir las políticas públicas que van a hacer posible el desarrollo y el futuro de Colombia. Ver que las campañas que ustedes representan tienen personas que conocen esta industria, que conocen este sector, pues es garantía para Colombia de un mejor futuro, sea cual sea la decisión que tomen los colombianos. Eso nos alegra, nos llena de esperanza y pues demuestra la importancia estratégica de este ecosistema todo para Colombia. Este es un sector que aporta.
Sin duda la digitalización es el principal motor del desarrollo económico y de la inclusión social de los colombianos. Es el medio para acceder y satisfacer derechos como la educación, la información, la salud, la seguridad. Conectar es llevar desarrollo, es incluir en el circuito económico a los colombianos, es hacer productivas a nuestras empresas, es acercar los servicios del Estado al ciudadano. Conectar, cerrar la brecha digital, según cifras de GCMA, en un 10% puede jalonar el crecimiento del Producto Interno Bruto en un punto porcentual. Cada peso que se invierte en este sector genera 3 pesos en el conjunto de la economía. Y lo más interesante es que la magia para que eso sea posible no está a cargo del Estado, está a cargo de los privados, de las empresas que invierten, despliegan infraestructura y cierran la brecha digital. Ustedes recorren permanentemente el país, hablan con los distintos sectores, algunos piden subsidios, otros piden medidas proteccionistas, otros requieren exenciones. Bueno, la ventaja de este sector al que hoy ustedes le hablan es que este sector no pide nada, este sector aporta. Lo único que pide es que lo dejen crecer, que lo dejen desarrollarse, que lo dejen invertir. Nosotros queremos ser los principales aliados del Estado, generando desarrollo, inclusión social, inclusión económica. Ahora, alguno de mis colegas decía que este sector ha sido visto como la vaca lechera. Y bueno, la vaca lechera está muy bien ordeñarla para que nos dé leche. El problema es que es cuando decidimos hacer un asado con la vaca lechera. Pues sí, es una tremenda fiesta, todos comemos carne, pero la vaca se acaba. Si nosotros no garantizamos la sostenibilidad de esta industria, estamos sacrificando la supervivencia del sector y la posibilidad de millones de colombianos de acceder a las nuevas tecnologías y de acceder a la digitalización y a todos los beneficios que esto representa. No quiero repetir en las propuestas que mis colegas han manifestado acá con absoluta precisión, y ustedes, tanto Rodrigo como Juan Daniel y Mauricio y Leonardo, pues lo tienen muy claro. Pero si queremos realmente cerrar la brecha digital, la única respuesta es inversiones, despliegue de infraestructura. Si queremos inversión, necesitamos seguridad jurídica. Hoy vemos un anuncio pues, lamentable, todos los días hay riesgos a la seguridad jurídica en Colombia y creo que y ustedes lo tienen claro, este es un sector cuyas inversiones son a largo plazo, requiere estabilidad en las reglas del juego, requiere claridad en el futuro, poder tener una regulación que sea predecible y que las inversiones pues no vean en esta regulación desincentivos. Necesitamos cargas impositivas que en lugar de asfixiar a la industria y comprometer su sostenibilidad, estimulen las inversiones y las protejan. Acciones inmediatas hay varias, como dije ya las mencionaron, frente al fondo, los precios del espectro, la contraprestación, no vale la pena repetirlas. Y acá como el tiempo apremia, simplemente quiero decirles, cuenten con esta industria, con este sector para garantizar el desarrollo económico y social de Colombia, para llevar educación a todos los niños de nuestro país, para llevar el Estado a todo el territorio, para llevar el mercado a todos los emprendedores de Colombia,
para llevarle información y formación a todos nuestros campesinos, para hacer de nuestras ciudades lugares más verdes, más seguros, más sostenibles, para que nuestras industrias sean más productivas, más competitivas y para que nuestra democracia sea más incluyente, más transparente y más sólida. Ese es el aporte que este sector le puede hacer a Colombia y queremos ser los principales aliados de ustedes en ese propósito. Muchas gracias. Muchas gracias Samuel. Y como para ya cerrar, me gustaría una última reflexión de 3 minutos para el cierre de este Colombia Digital Summit. Voy a invertir el orden y me gustaría pasarte la palabra a ti, Rodrigo, para tu reflexión final. Bueno, 3 puntos básicamente después de las muy interesantes observaciones que pude escuchar de cada uno de ustedes. Lo primero es que es un sector que requiere inversión permanentemente. Y para que el sector privado pueda llevar a cabo esas inversiones se necesitan incentivos y estabilidad jurídica. Ahora, ¿esos incentivos en qué consisten? Efectivamente, necesitamos mayor despliegue de infraestructura, pero como veíamos, el espectro es caro y la política tributaria es hostil, básicamente, con el sector. Esto es lo que nosotros nos hemos propuesto, básicamente, modificar y cambiar. Queremos, básicamente, que sea el sector privado el que fomente y el que genere, básicamente, ese desarrollo de inversión en infraestructura. Somos conscientes que el Estado también puede contribuir en ese despliegue de infraestructura mediante alianzas público-privadas. Lo hemos visto, por ejemplo, en la conectividad rural de las escuelas, pero creo que tenemos que ir más allá. Jurado lo mencionaba, ¿por qué no pensar en convertir el FUTIC en un banco de segundo piso o en todo caso en una estructura que sea capaz de estructurar de manera sofisticada alianzas público-privadas para que el FUTIC deje de ser ese fondo donde se atomiza básicamente la ejecución en proyecticos en un fondo que de verdad contribuya a la altura de 2 billones de pesos anuales en el desarrollo y en la ampliación de la infraestructura. Existen temas que son sensibles y son muy complejos, y aquí lo pudimos palpar en las diferentes intervenciones. ¿Cuál es el equilibrio básicamente entre las grandes aplicaciones, entre los grandes proveedores de contenido y las empresas encargadas del despliegue de las telcos, básicamente, o las pequeñas, también a nivel regional, representa el GALE, para el despliegue de esa infraestructura? Porque lo cierto es que si hay más despliegue de infraestructura, si llegamos más rápido a 5G, pues habrá mayor caso de negocio también para los grandes proveedores de contenido. Y si miramos las proyecciones que tiene GSMA en términos de porcentaje, en el PAI de tecnologías, en términos de porcentaje de tecnologías para 2030, Colombia va a llegar a 44% en 5G en 2030, México a 62% y el Brasil a 74%. Pues ¿por qué? Pues porque las subastas de espectro en el pasado, en el Brasil, particularmente la de 2021, privilegió mucho más el despliegue de infraestructura que el recaudo. Y por eso hice tanto énfasis en la necesidad de cambiar la filosofía, básicamente, con la que se vienen haciendo esas subastas de espectro. Hay que bajarla a la lógica del recaudo, no digo que todo se haya hecho mal, ni más faltaba. Aquí ya hemos visto unas obligaciones de despliegue, unas obligaciones de hacer en zonas rurales, particularmente en la licitación del 19 de 700 y en la del 23, pero pues necesitamos ir más allá. Y tenemos que entender que la lógica de recaudo ya tiene que ir desapareciendo progresivamente porque el propósito es llegar al mayor despliegue. Y entre más despliegue de banda ancha, mayor caso de negocio naturalmente para los proveedores de contenido. Es un equilibrio. La relación entre ambos sectores y ambas industrias debe ser, no puede ser un juego de suma cero, tiene que ser un juego en donde todos suman y todos ponen básicamente. Entonces, pues, como les decía, para resumir, ese es el propósito de la campaña de Abelardo de la Espriella y de José Manuel Restrepo. Plantear y proyectar una patria milagro. Una patria que de aquí a 2030 haga sentir a todos los colombianos orgullosos de su país y que despliegue, incentive y despierte toda la inmensa capacidad y el talento que existe en Colombia. Eso es lo que nosotros queremos y sabemos que este sector
es un aliado estratégico y que ya no es solamente un sector, es el factor condicional para la productividad y el crecimiento económico del país. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Me gustaría, Juan Daniel, tu reflexión final. Bueno, no, muchísimas gracias por las ideas y la retroalimentación. Y yo coincido con Rodrigo y con lo que ustedes presentaron anteriormente, en que aquí de lo que se trata es de que identifiquemos cómo vamos a sumar. ¿Sí? El propósito, sabemos que tenemos una economía digital emergente en Colombia, recuérdenlo. Solamente pesamos el 3.5% del PIB, deberíamos estar en el 5, en el 7, ¿sí? Entonces, seguir pensando, como lo decía Rodri, que esto es una caja fiscal, que esto es una vaca lechera, que no la comemos en la mamona, no. Necesitamos entender que hay que saber cómo se expande esto, ¿sí? Y para eso se requiere un gobierno que entienda que esto no solo es responsabilidad de los privados, ¿sí? Yo entiendo que no podemos ser un gobierno que pone palo en la rueda, pero sí necesitamos ser un gobierno que acompañe, que haya apuestas decididas de que los recursos públicos apalanquen iniciativas de carácter privado, ¿sí? A título de ejemplo, 2/3 partes de los 5.1 millones de micronegocios en Colombia no llevan ni estas noticas de qué venden y qué gastan. No llevan ni en una hoja de cuaderno cuánta harina compraron para las arepas, cuánto aceite para fritarlas y cuántas arepas vendieron al día. Ahí ya, no más, tenemos a casi 3.8 millones de clientes a los que tenemos que llegar a atenderlos con un dispositivo móvil, con una herramienta de inteligencia artificial, a ser útiles para ellos y de paso ustedes ayudándonos a ser útiles para que el gobierno de Paloma de Oviedo podamos empezar a ver a esas personas y hacer visible lo invisible, que ese es el cierre de brechas que siempre hemos soñado con la tecnología, hacer visible lo invisible. Y ahí sí se requiere que tengamos apuestas claras de hacer equipo, no las políticamente correctas, no las típicas APPs o las APPs con apellidos y colores y adjetivos, no. Eso hay que sentarse a planearlo juntos. Y la institucionalidad del sector debe permitir que el Ministerio TIC y sus entidades vinculadas, que el sector educación, que el sector cultura, hablen claramente con ustedes, con la industria, para saber efectivamente cuáles son los espacios que nosotros vamos a abrir para que ustedes puedan apostarle a esta apuesta de desarrollo del país. Y es importantísimo, y con esto cierro, ver los comunes denominadores. ¿Sí? Aquí estamos para sumar entre distintos y estamos para encontrar que lejos de las cicatrices del pasado tenemos que pensar en cómo hoy ustedes se vuelven protagonistas de estas apuestas de formalización y de seguridad total que tanto nos unen tanto a Paloma como a mí en esa apuesta presidencial. Entonces, aquí estamos jugados para sumar, jugados para escuchar, pero lo más importante, para hacer equipo, para que Colombia sea más grande. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Daniel. Muchas gracias, Juan Daniel. Gracias, Rodrigo. Gracias, Lucas Galito. Con esto estamos terminando una jornada espléndida que comenzó el día de ayer. Un trabajo el día de ayer con la CRC, el día de hoy GSMA y DPL. Gracias a todas y todos ustedes, gracias al equipo de GSMA, Lucrecia y su equipo, gracias al equipo de DPL, Erwin, Eli, Carla, Mariana, Jorge Bravo. Gracias, Lucas. Gracias a Colombia, gracias a sus autoridades y gracias a ustedes. Nos vemos el próximo año. Hasta luego.